Wow, Dandy. Bienvenidos a la Escuela G. Yo soy Ángel Andaeta Gómez y hoy vamos a hablar de por qué le cuesta tanto a las personas romper las barreras. ¿Por qué cuando tú sientes que el líder que llevas dentro quiere salir te da miedo? ¿Por qué te cohibes? Porque a pesar de que sabes que tienes que buscar algo más, te da miedo hacerlo. ¿Por qué emprender te hace entrar en pánico? Lo haces desde el miedo y entonces te limitas los movimientos. Y básicamente di con este tema investigando un poco. Como sabes, hoy en día soy padre de una niña y el sistema educativo es bien complejo. Vas notando como adulto, si prestas atención a la educación, que hay detalles que son muy extraños, hay cosas que no quieren enseñar, hay incluso sistemas, nociones básicas que los mismos docentes no saben, no entienden. Te das cuenta que te consigues con un muro, con un techo muy fuerte. Y empecé a investigar de esto tiene que tener algún sentido, porque ocurre en muchísimos lugares con muchísimas personas. Estamos hablando de millones, estamos hablando del 90% de la población. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué después de adulto tú intentas comunicarle algo, decirle, mira, pero tú puedes emprender, tú puedes mejorar, tú puedes dejarte de esa pareja, tú puedes romper las barreras? Y a pesar de que en algún momento dices, sí, lo voy a hacer, después todo termina siendo lo mismo. Ir a trabajar de 8 a 4 y media, la misma pareja tóxica que te da maltrato, dolores de cabeza, las mismas mentiras, los mismos vicios. Adicionalmente a esto, entonces van a mi escuela y me dicen, wow, ¿cómo es que en 20, 30, 40, 50, 60 años nunca había sentido, Ángel, que un profesor realmente me enseñó algo, me dejó algo hasta el día de hoy? Se inscriben vía online y me dicen, wow, ¿cómo es que sin conocerlos confío más en ustedes que en cualquier institución educativa en la que he estado? Se inscriben en mis aulas virtuales y me dicen, wow, ¿cómo es que sin tenerlos en persona, presencialmente, esto se siente más real que cualquier educación que he recibido? En este video te voy a dar la respuesta a todo, te voy a explicar todo desde su historia y de sus inicios y cómo hicieron para que esa manipulación esté tan fuerte dentro de ti. Recuerda suscribirte, darle like, compartir, enviarle este video a las personas que puedan interesarle y que tú sabes que no han podido romper ese esquema. Lo que yo te enseño es parte de mis lecturas, de mis aprendizajes, de mis aciertos, de mis fallas, de mis logros, de mis metas, de mis sueños, de lo que me han enseñado otros autores, con lo que han dejado para nosotros plasmado en sus libros. Solamente enseño cosas que sirven realmente en el mundo real. No enseño nada que sea complementario, no enseño nada porque sí, porque se tiene que enseñar. Todo lo que enseño es porque lo puedes utilizar hoy mismo en tu vida. Porque puedes mejorar tu carrera, tu vida como padre, tu vida personal inmediatamente. De resto, no soy profesor de enseñar algo porque sí. No me gusta, no lo hago. Todo lo que nosotros creamos en la Escuela G va dirigido a que lo puedas utilizar para mejorar tu familia, para mejorar tu trabajo, tu emprendimiento, tu forma de escribir, tu forma de hablar, de cerrar negocios, de sentirte, de tu propia salud mental, física. Es decir, cada vez que termines una clase con nosotros puedes utilizarlo inmediatamente todo lo que aprendiste para mejorar todo. Nosotros no enseñamos el verbo to be cuando vas a empezar nuestras clases de inglés. Nosotros enseñamos a conversar cuando vas de viaje, cuando vas a un restaurante, cuando consigues a otra persona, para poder defenderte, para poder explicar algo, para poder saludar, solicitar algo. Ángel, pero quiero el verbo to be porque es lo fundamental. Claro que sí lo damos, pero luego no es lo primero, no es lo primordial. Lo básico es que tú puedas tener las herramientas necesarias que quieres de una cátedra, como en este caso el idioma. Y después vas aprendiendo todos los tecnicismos. No nos interesa enseñarte algo para que lo memorices y ya. Eso vendrá después, cuando el gusto por lo que estás aprendiendo pues haya crecido. Cuando sepas hablar realmente, cuando sepas defenderte, entiendas. Y tu profesión haya mejorado gracias a eso. Nosotros no enseñamos a modular, a gesticular con la boca en el primer taller de oratoria. Nosotros te enseñamos a perder el miedo. Te enseño a no estar más nervioso cuando vayas a hablar en público. ¿Quieres gesticulación? ¿Quieres modular? Eso viene después, en los programas un poco más avanzados. Pero primero me interesa que sepas lo básico, que rompas las barreras, que no tengas el miedo. Lo mismo ocurre con mis videos en YouTube. Si me sigues desde hace tiempo, desde hace poco, te has dado cuenta que yo en los videos de YouTube hago eso. Te enseño cómo hacer cosas del día a día que yo he aprendido, por errores o por aciertos. Y ahora te explico, ¿por qué te parece tan interesante este tipo de enseñanza? ¿Por qué lo ves tan diferente? ¿Por qué funciona tan bien en ti? Porque lo que has conocido desde que naciste es el sistema educativo prusiano.
ha sido manipulado desde el primer momento por un sistema que está hecho, está creado, y te voy a explicar cómo lo hicieron, para mantenerte pobre, sin criterio, sin pensamiento objetivo, sin metas, ni aspiraciones de alto nivel. Este sistema para nada ha sido diseñado para que personas como tú o personas como yo ganemos. Los que lo crearon lo hicieron un sistema altamente efectivo para poder utilizarte y hacerse ellos más ricos y más poderosos. Y sí, todo esto ha ocurrido delante de ti durante todo este tiempo y no lo has notado. La buena noticia es que puedes romper todo esto, puedes cambiar tu realidad actual, pero antes de decirte cómo, tienes que saber quiénes están detrás de todo esto, cómo fue creado, cuándo comenzó, y es lo que te voy a decir a continuación. Todo comenzó para ti cuando tenías unos 7 años. En esta etapa de tu vida tienes un estado mental conocido como Z, al cual después de adulto solo logras llegar con un alto nivel de meditación o un alto nivel de autoconocimiento. Pero antes de los 7 años este estado es natural en ti. Y lo que logras es poder prestar más atención a lo que realmente tú quieres y no tanto a lo que está ocurriendo afuera, a lo externo. Es ese estado mental que le permite a los niños desarrollar su imaginación. Para que te hagas una idea, es el mismo estado mental que logras alcanzar cuando tienes un sueño muy, muy profundo. Y lo más importante, es el estado mental que subconscientemente controla el 95% de tus decisiones, el 95% de tu vida actual. Entonces, cuando tenías esta edad, antes de los 7 años, estabas prácticamente al 100% y constantemente conectado a este estado mental. Y por eso se puede decir que un niño es un poco más consciente después de esta edad en cuanto a nuestra sociedad. Porque antes de esta edad, antes de pasar esta edad, está muy, muy conectado a su propio subconsciente. En este estado mental y en esta etapa de tu vida, tus pensamientos son muy manipulables. Es decir, estás extremadamente propenso a la manipulación. Por lo que se puede decir en líneas generales, porque no con todo funciona, no siempre es así. Hay personas que rompen la barrera, que logran entenderlo, pero lo que ocurre, por lo general, los primeros 7 años de tu vida determina todo lo que va a ocurrir el resto de tu vida. Imagínate. Pudiéramos decir en líneas generales y sin entrar en detalles ni de la medicina ni de algo muy específico, sino simplemente en un estudio muy genérico, que los primeros 7 años de tu vida construyeron la persona que eres hoy, la forma en que tomas decisiones, la forma en que piensas, en que determinas a los demás. Aristóteles dijo: dame al niño hasta que cumpla 7 años y te mostraré al hombre. Ahora, piensa en todo lo que puede afectar a una mente joven. Ver a padres discutiendo, peleando, vivir en entornos con alcohol, drogas, violencia, gritos, vivir en una casa en donde todo el mundo está preocupado por dinero, en donde odian y hablan mal de las personas que tienen más dinero que ellos, haciéndolas ver como las personas malvadas, tal cual como las presentan en tus comiquitas favoritas, en tus series favoritas o en tus películas favoritas. Querer comer en la calle y que te digan que tienes que esperar un día específico, un día especial para hacerlo, o que te digan simplemente no, porque comer ahí es un lujo. Todo esto va preparando a tu mente para vivir con miedo en torno al éxito y al dinero, lo que por supuesto con ese mismo ambiente se irá fortaleciendo al pasar de los años sin que ni siquiera te des cuenta. Entonces sí, ha comenzado el trabajo. La mayoría de las personas, incluyéndome, fuimos criados en hogares en donde faltaba muchísimo el dinero, o el dinero no alcanzaba para casi nada, más que sobrevivir. Lo básico. Y te digo que es muy probable que sea aún la razón por la que sigues siendo pobre hoy en día, o por la que aún no logras el éxito que deseas, sea en el ámbito que sea que deseas ese éxito. Ya que de manera subconsciente, la escasez nos comienza a decir constantemente que no es posible que lo logremos por nosotros mismos. Allí entra la duda y allí comienza todo. Sin embargo, la programación más tangible, más directa, la más fuerte, comienza en los 4, 5 y 6 años. Sí, cuando comenzamos a ir al colegio. Te cuento toda la historia. El sistema educativo, tal cual lo conocemos, no es tan antiguo. La verdad es que tiene apenas unos 200 años aproximadamente. Lo primero que tienes que entender es que hasta hace al menos unos 200 años, la educación formal era muy, pero muy costosa. Y era exclusivamente reservada para las familias de la élite, ya que no cualquiera tenía el dinero ni la posición para contratar a uno de estos famosos maestros que de seguro ya has leído acerca de ellos. No cualquiera podía decir: quiero que seas el maestro de mi hijo y lo acompañes todos los días para enseñarle todas las materias que ellos enseñaban. Los primeros colegios públicos, la primera idea, se enfocó más en la parte cultural, en el trato interpersonal. Le enseñaban a los niños de bajos recursos acerca de cultura, acerca de sus países y acerca de religión. Todo esto guiaba a la sociedad y la familia.
Pero cuando comenzó la revolución industrial, el aumento en la solicitud de trabajadores, la necesidad de trabajadores aumentó demasiado, sin que nadie pudiera preverlo. Así que se hizo necesaria una educación gratuita universal. Federico el Grande fue el pionero de toda la educación como la conoces hoy. Fue rey de Rusia y fundador de todo el sistema educativo prusiano como tal en el siglo XIX. La intención de Federico era crear un sistema educativo que tuviese la capacidad de crear trabajadores de un nivel considerable, es decir, que pudieran defenderse, pudieran trabajar con máquinas, pudieran llevar un papeleo, tuviesen lo básico, aprendieran lo necesario para ser buenos trabajadores. Pero por supuesto, un sistema que no los alentara a pensar de más, a creer en los pensamientos libres ni innovadores, obviamente. Su sistema fue instalado y estaba creado para que inmediatamente, apenas Prusia adquiría un territorio, invadía un territorio, el sistema lograra hacer de la población, de los niños, de los jóvenes, de la población, trabajadores efectivos para sus fábricas. Sí, mano de obra barata, sí, pensamientos baratos, sí, gestiones baratas. Todo a muy low cost, todo a muy bajo precio, ofreciendo, claro, educación gratuita. Si lo buscas vas a encontrar que en ese momento literalmente los profesores eran trabajadores milicianos, militares de Prusia, y lo que hacían era lavarle el cerebro a estos jóvenes, a estos niños de los territorios invadidos para cambiarle toda su estructura cultural. En el mundo, justo cuando esto estaba ocurriendo, la revolución industrial estaba en pleno auge, en el siglo XIX aún. Compañías como Ford o General Motors estaban creciendo a una velocidad increíble y ya producían cientos de miles de dólares al año. Y adivinaste, necesitaban entonces muchos más trabajadores. Y el sistema educativo que estaba en ese momento, que enseñaba de religión, de cultura, de trato interpersonal, acerca de la nación, pues no preparaba a los trabajadores, a los obreros tan rápido como se necesitaba. Tampoco les enseñaba lo que para ellos era lo más importante de un obrero. Que pudieran sacar cuentas, que pudieran tomar notas, que pudieran manipular las maquinarias, controlar personal. Entonces, luego de que terminaban la escuela, ellos tenían que invertir dinero adicional en preparar a los obreros que venían de las escuelas y entendieran cómo manejar la maquinaria, cómo manipular un personal, cómo hacer trabajo administrativo. Por supuesto, ellos como empresa necesitaban un cambio de ese sistema, ¿verdad? Aquí aparece en la historia un inspirado Horace Mann, considerado por muchísimas personas el padre de la educación, ya que promovió la educación pública gratuita. Y sí, esa que él promovió es la que seguimos utilizando hoy en día después de todos estos años. Pero, ¿cuál fue su inspiración? Otra vez, sí, el sistema educativo prusiano. Estamos hablando de que ese sistema, utilizado aún en el 2024, comienza su viaje por la historia para quedarse durante estos 200 años con Mann desde 1843, cuando él realiza su viaje a Alemania para aprender y estudiar estos sistemas, entendiendo inmediatamente que era el sistema adecuado para nuestra educación. Lo que a él más le gustó es que el sistema estaba creado perfectamente para que todos adquirieran exactamente las mismas habilidades en el mismo tiempo y de la misma manera, creando así generación tras generación trabajadores óptimos para las fábricas, para las grandes empresas, siguiendo un patrón y haciendo además que hasta el sol de hoy las generaciones pasadas obliguen a las nuevas generaciones a seguir el patrón y les puedan ayudar en el aprendizaje óptimo de esas habilidades generales. Haciendo de nuevo, como ya te expliqué, todo esto mucho más rápido, un proceso más rápido para que los obreros estén listos antes de tiempo. Otra de sus grandes ideas es que la escuela tenía que estar estructurada como una fábrica. ¿Para qué? Para que el niño se adaptara inmediatamente a lo que era estar en una fábrica. Entonces hay director de la fábrica como hay director de la escuela, hay coordinadores como hay profesores, hay personal que trabaja de forma administrativa como hay personal que trabaja de forma administrativa, lo que hace que nosotros desde los 4, 5, 6 años nos estemos acostumbrando a cómo debemos convivir en una fábrica. Al salir de la escuela ya toda la estructura está armada y nosotros lo que hacemos es seguir lo que estamos haciendo desde los 4 años. Y aquí quiero aclarar algo, esto no es una opinión personal. Si buscas los escritos con los que Horace Mann comenzó todo este movimiento y luchó por la educación pública gratuita, literalmente vas a encontrar que ellos definen esto como una fábrica en la que la materia prima, entre paréntesis, the kids,
Los niños deben ser moldeados y transformados en productos para satisfacer las diferentes demandas de la vida. Ya con el sistema entre las manos solo quedaba llevarlo a la práctica. Para ese momento aparece otro de los grandes protagonistas de esta historia, uno de los empresarios más importantes de esa época, John D. Rockefeller, que sin duda y obviamente era uno de los que más necesitaba trabajadores en ese momento. Él creó la Junta de Educación General y le dio 129 millones de dólares, lo que serían hoy, para que te hagas una idea, unos 4.000 millones de dólares. Puedo estar fallando allí un poco, pero aproximadamente unos 4.000 millones de dólares hoy a esta junta para que financiara los primeros colegios públicos que tenían esta estructura. Estamos hablando de toda la infraestructura, los edificios, y que pudieran comenzar con todo lo que habían creado. Apenas en 1918 ya este sistema se había vuelto obligatorio y todos y cada uno de los niños tenían que ir a estudiar este programa que ellos habían creado. Y sí, era obligatorio ya por ley. Y claro, tú dirás, ahora tenemos YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X. Tenemos todas las redes sociales, tenemos una nueva era de la información, tenemos acceso a tantas cosas y seguimos en el mismo sistema. Sí, seguimos en el mismo sistema. Todo ha cambiado en 100 años, imagínate más, pero el sistema educativo no, sigue idéntico. ¿Por qué? Porque ha funcionado sin duda alguna para encerrar el pensamiento de las personas y prepararlos para ir a trabajar a otras que ya tienen poder y dinero. Así que el sistema sí funciona perfectamente. Están haciendo un excelente trabajo a, ¿cómo nos llamaron? Sí, materia prima. Y entramos voluntariamente, o bueno, porque nuestros padres nos llevaron a la fábrica de obreros. Te llevan un sistema principal de montaje como muy buena empresa y te enseñan un currículum que te prepara para ser un gran empleado productivo, disminuyendo lentamente tu capacidad de pensar y de crear. Es decir, te hacen suficientemente inteligente para manejar máquinas, para manejar computadoras, teléfonos celulares, plataformas, pero no tanto como para pensar. Inteligente para hacer trabajos administrativos, para firmar, para hacer papeleos, para cumplir un rol en sus empresas, pero no tanto para tener criterio. Lo suficiente como para querer un puesto más arriba en esa cadena que ellos te ofrecieron, pero no lo suficiente como para preguntarte por qué estás haciendo esto y por qué estás en esa cadena. Y de nuevo, no lo digo yo, piensa. Cuando eras niño no tenías una imaginación increíble que te hacía pensar que podías lograrlo todo, que soñabas que podías realmente llegar muy lejos. Pero en algún punto, este sistema al que entraste te comienza a golpear año tras año hasta que de repente te olvidaste de tus sueños. En fin, el punto con el que comenzamos. Una educación que te enseña a crear, a pensar, a dar lo mejor de ti, a volverte tu mejor versión, a dejar las cosas malas, los vicios, las malas compañías. Siempre te va a encantar, porque el sistema lleva años dejándote en el mismo lugar. ¿Quieres abrir el envase a las posibilidades para aprender a utilizar tu propio talento, tus propios pensamientos y lograr lo que hace tiempo pensabas que podías lograr, lo que por allí adentro todavía piensas que puedes lograr? Te invito entonces a seguirnos en las redes sociales como @laescuelag y @angel.landaeta-gómez. Yo soy el profe y mi nombre es Ángel Landaeta Gómez. Y esta fue la clase de hoy.